Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en martes 4 de junio del año 2024, listos para una nueva emisión de Los Irreverentes por Canal RTU, retransmisión a través de las plataformas digitales del portal Primera Plana. Mucho material para comentar, declaraciones de la vicepresidenta de la República, el anuncio del presidente Daniel Noboa de que el Frente de Seguridad se traslada temporalmente a la ciudad de Manta, configuran justamente las preocupaciones que tenemos acá en nuestro Ecuador. Junto a María Sol Borja y José Luis Canizares, les saluda y les habla Fabricio Vela. Chicos, ¿cómo están? Qué gusto. Hola Fabricio, José, buenas noches a toda nuestra audiencia. También ha habido problemas en las cárceles nuevamente, ahora es con la alimentación desde que se suspendió el contrato con la empresa La Factoría, que era la que proveía hace más o menos 10 años de alimentación a las personas privadas de libertad, y hoy están siendo alimentadas con donaciones. Eso también levanta algunas alertas. Hubo un exhorto por parte de la Defensoría del Pueblo hace algunos días con respecto a la necesidad del Estado de cubrir el derecho que tienen las personas privadas de libertad a estar alimentadas. Ayer una colega periodista, Bessie Granja, compartía imágenes de lo que supuestamente les están dando de comer en algunas prisiones, una comida al día, a pesar de que hay una obligación del Estado de responder con 3 comidas que además deben responder con ciertos estándares. Sobre eso también vamos a conversar hoy. Hola José. Hola Sol, hola Fabri y a todos y todas en casa. Qué bueno tenerles de vuelta y que me dejaron. ¿Nos extrañaste? Me abandonado, por supuesto. ¿Nos extrañaste? Les extrañé los días. Pero mírame a los ojos. ¿Nos extrañaste? Sí, pero ya sé que me quieren sacar en cara cuando yo también me voy, por eso no les doy chance. Pero sí, efectivamente, eso es parte de lo que vamos a hablar de hoy, de cómo se empiezan a configurar las narrativas. Ustedes saben que a mí me encanta hablar de narrativas y lo que está pasando hoy en día en el gobierno es una narrativa de cómo se trata de hacer esta vinculación de la vicepresidenta Verónica Abad con el correísmo, y ha sido algo que ha sucedido en estos días a través de redes sociales también, ¿no? Estas acusaciones de que Verónica Abad de alguna manera está vinculada a la revolución ciudadana en este intento de llegar a la presidencia, lo cual me parece un poco contradictorio a lo que se decía meses atrás. Recordemos que parte de la narrativa anterior era que Verónica Abad estaba vinculada a Construye, y hoy en día vemos estos intentos de vinculación hacia la revolución ciudadana, que no estoy diciendo que sean falsos o que sean verdaderos, pero que estoy diciendo que definitivamente es parte de lo que se está conversando el día de hoy en torno a la política, y en este intento de hacer que Verónica Abad no llegue a ocupar la presidencia de la República, que por derecho, y es la única actividad constitucional que realmente tiene un vicepresidente, que sería suceder al presidente de la República. Muy bien, a ver, empecemos con el tema de la vicepresidenta Sol, porque estábamos conversando antes de empezar el programa. Hay un extracto de la entrevista que le concedió Verónica Abad al periodista Lenin Artieda en el noticiero Contacto Directo de la fraterna cadena de televisión Ecuavisa. Y claro, Lenin le hace una pregunta vinculada a la capacidad presidencial del indulto. Ojo, la Constitución le permite a quien ejerce la presidencia de la República indultar a personas que hayan recibido sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Jurídicamente hablando, no corresponde indultar a Rafael Correa. ¿Por qué? Porque Rafael Correa, si bien es cierto está sentenciado, su sentencia penal condenatoria no está ejecutoriada porque el expresidente Correa no ha sido detenido y no está cumpliendo la sentencia. Pero ya se coloca en el imaginario la palabra indulto. Escuchemos qué respondió la vicepresidenta Abad. Desde el gabinete ministerial se hace circular el rumor de que usted, si llegara a la presidencia, le daría el indulto al expresidente Rafael Correa. ¿Lo haría? En realidad, ahí tiene que funcionar es la justicia. Siempre lo voy a decir. Sí, pero es una potestad del presidente de la República, de quien ejerza la presidencia de la República, el entregar indultos. ¿Usted lo contemplaría al menos? No tengo que contemplar algo si ya hay algo sentenciado por una justicia. Lo que tenemos que ver si esa justicia actuó bien o actuó mal. Hay que revisar si la justicia ha actuado bien o ha actuado mal. ¿Usted haría esa revisión desde la presidencia de la República? Solo necesitamos un sí o un no, y me refiero específicamente al caso del expresidente Rafael Correa, porque es el rumor que circula, entonces por eso particularizo mi pregunta, vicepresidenta. Le entiendo, Lenín, pero esto no se trata del presidente Correa, no se trata del expresidente Lazo, no se trata del expresidente Moreno. Esto se trata de que funcione la justicia para todos los ecuatorianos, todos.
incluida mi vida, incluida la de mi hijo, que también ha sido sometida a esta barbarie de justicia que hoy tenemos. A ver, de esta declaración de la vicepresidenta que me parece, a Verónica Abad le falta contundencia. Le falta contundencia en su respuesta. Frente a 3 preguntas al hilo que le hace el colega periodista, le falta contundencia. ¿Sí voy a revisar o no? No voy a revisar porque no me corresponde, o lo que sea. Pero la vicepresidenta se da algunas vueltas. Si a mí me preguntan, yo interpreto que ella no está diciendo que va a revisar y que va a indultar a Rafael Correa. ¿Ya? Porque además no puede indultar a Correa. Y no puede indultar porque Correa no es sujeto de indulto porque no está preso. Que se entienda esto. Sobre Correa lo que podría haber jurídicamente hablando, y eso también es discutible, es una amnistía que no la otorga el Ejecutivo, sino la función legislativa. Pero ya se colocó en el imaginario la palabra indulto, que además le dicen que se está hablando, es la primera vez que yo escucho la palabra indulto vinculada a la posibilidad de que si Verónica Abad asume la presidencia de la República, va a aplicar esta figura sobre el expresidente Rafael Correa. Yo no le escucho que dice eso, pero frente a lo vagas de sus respuestas, se ha prestado para interpretaciones y claro, algunos portales digitales sobre todo ya han comenzado a generar esta viralización de que la vicepresidenta sí tendría en mente revisar lo actuado por la justicia. Pero sí da la impresión de pero no, es que no lo dice. Estás hablando de una vicepresidenta que en teoría está preparada para llegar a ser la presidenta de la República. Porque estamos hablando que en teoría esto sucedería ya en meses, no estamos hablando que va a pasar en mucho tiempo, son meses que Daniel Noboa tendría que pedir una licencia para que Verónica Abad suba a la presidencia y tienes una persona que no puede responder algo tan sencillo como que no debe revisar una sentencia. No puede. ¿Cómo va a revisar siendo la presidenta? ¿De qué está hablando? ¿Cómo va a decir que ella tendría que revisar si es que la justicia ha actuado bien o mal? ¿Desde cuándo eso es competencia? Si nos de un ponemos presidente de la suspicaces, República? puede ser también el intento de construir una narrativa de que Verónica Abad ahora está con el correísmo. Entonces, unir un frente común del anticorreísmo para justificar las decisiones que desde la presidencia de la República se pretenden tomar, estirando la norma, la Constitución, lo que más se puede para decir que Daniel Noboa no necesita pedir permiso o legitimar cualquier decisión. Pero les está ayudando, o sea, con esa respuesta, o sea, tú dices que... Claro, a eso me refiero. No, claro, yo me refiero que el uso, porque a ver, los periodistas podemos preguntar muchas cosas, podemos tener muchos entrevistados y luego el problema no es la pregunta, el problema es la respuesta. No, y además es el uso político que se da a lo que los periodistas hacemos, a nuestro trabajo, nuestras entrevistas, nuestros reportajes. Muchas veces sucede que un mismo gobierno que te descalifica por una cosa, al día siguiente va a utilizar o tu entrevista o tu reportaje porque beneficia su narrativa. Me parece que el uso que se le puede dar a este reportaje, a esta entrevista, es de pretender posicionar que Verónica Abad está con el correísmo y por lo tanto crear un frente unido por el anticorreísmo para justificar las decisiones que desde la presidencia de la República se pueden pretender tomar para sacarla a ella del panorama o bien para reemplazar, para que sea otra persona quien reemplace. Ya le hemos escuchado a Esteban Torres las intenciones de cómo buscar quizá un ministro de Estado que reemplace la figura de la vicepresidencia el momento en el que Daniel Noboa tenga que dejarla, momentáneamente encargarla para hacer campaña. Entonces sí me parece que puede haber un uso de posicionar a Noboa a Abad como correísta. Ahora, yo te agrego algo más, porque digamos, a veces desde el propio correísmo compran los boletos para que les metan en la colada. ¿Qué tiene que hacer el correísmo en este momento en el conflicto político e incluso jurídico entre el presidente y la vicepresidenta? O sea, que no tiene que hacer nada, pero ya pues la asambleísta Paola Cabezas posteaba ayer, digamos, en realidad fue Valentina Centeno quien posteaba ayer una comunicación que le envía Paola Cabezas a la asambleísta Rosa Belén Mayorga, ya, donde dice, a ver, Rosa Belén Mayorga, entiendo, es la presidenta del grupo parlamentario por los derechos de las mujeres. Entonces le pide lo siguiente, entonces con fecha de ayer 3 de junio. De mis consideraciones, señora Presidenta, en mi calidad de asambleísta nacional y miembro del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, conforme establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de la sesión número 6 del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres a realizarse hoy 3 de junio del 2024, ayer. En tal virtud presento la siguiente moción: encargar a la Presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres a presentar un cambio en el orden del día en el marco de la siguiente
siguiente convocatoria a pleno de la Asamblea Nacional, con el fin de que el Parlamento debata y apruebe una resolución que exhorte al presidente de la República a respetar la Constitución y la ley respecto al encargo de la presidencia de la República en una eventual candidatura presidencial. Lo hace Paola Cabezas. Yeah. ¿Qué tiene que hacer en este momento la Asamblea o el grupo parlamentario o los legisladores sobre esta polémica? Pregunto. Pero a ver, también, o sea, es la Revolución Ciudadana siendo la Revolución Ciudadana. Y para la Revolución Ciudadana no existe un tema nacional en el país, local, personal, que no le involucre a la Revolución Ciudadana. Y efectivamente, bueno, veamos, quien involucró de alguna manera a la Revolución Ciudadana desde un inicio fue Daniel Noboa, diciendo que la carrera de Verónica Abad habría iniciado con el correísmo, declaraciones que hasta el día de hoy no sabemos cómo se sustentan. Nadie tiene información al respecto de que Verónica Abad haya iniciado efectivamente en el correísmo. Entonces, desde ahí ya se iban dando luces que para mí es totalmente ilógico hablar de esto cuando quien sí tenía de alguna manera cercanía con la Revolución Ciudadana era Daniel Noboa. Es decir, seguimos en la misma discusión de quién tiene acercamientos y quién no tiene acercamientos, pero la revolución está haciendo lo que ellos creen que siempre es su competencia, que tomar partido en absolutamente todo lo que convenga con el país, con las cosas locales. Y a mí me preocupa bastante la respuesta más bien de Valentina Centeno ante este caso y decir, y esa es la forma en que se está haciendo esta narrativa, ¿no? Es decir, miren, Verónica Abad está vinculada al correísmo, sino porque el correísmo le está defendiendo. O sea, incluso aceptar que, y ya desde todos los lados, que el gobierno y el partido ADN, su principal preocupación el día de hoy es Verónica Abad, y que quieren deshacerse de ella. Oye, José, pero además yo me pongo a pensar, por Dios, hasta por estrategia política. El presidente de la República hace un par de semanas nomás posicionó en el imaginario la discusión de un supuesto pasado correísta de la señora vicepresidenta de la República, que lo comentamos aquí en este espacio. Incluso esa declaración del presidente de la agencia EFE tuvo un montón de interpretaciones, pero ya se generó una discusión sobre ese tema. Insisto, ¿qué tiene que hacer Revolución Ciudadana metiéndose en la colada en este momento? Entonces alimentan el morbo, porque me parece que esto va de la mano con un morbo, para pensar que efectivamente hay algún interés del correísmo en que la señora Abad suba a la presidencia de la República. ¿Pero para qué? Para legitimar esta decisión posterior, claro, poniéndonos suspicaces, para decir, vieron cómo ella querían venir el correísmo, el fantasma del correísmo que justifica. Salvando del correísmo con Verónica ¿Cómo Abad? nos salvaron del correísmo con el tema de la embajada en México? En Ecuavisa. ¿Cuán difícil era para Verónica Abad decir no le diera el indulto porque no hay cómo, y no revisaría un caso judicial porque sería la presidenta de la República, no el Consejo de la Judicatura o una corte internacional? O sea, tan fácil esa respuesta. Entonces Verónica Abad, parece que sí, efectivamente están construyendo esta narrativa de que Verónica Abad de alguna manera es el regreso del correísmo, aunque recordemos que la primera crítica que hizo puntualmente Verónica Abad al gobierno de Daniel Noboa fue por aliarse con la Revolución Ciudadana. Verónica Abad era de las primeras críticas en decir cómo es que el gobierno ahora se está aliando con la Revolución Ciudadana para el acuerdo parlamentario. Entonces ya están construyendo, pero Verónica Abad les deja servida la mesa. O sea, con esa entrevista el decir que sí iba a revisar, que podría revisar deja totalmente abierta. O sea, pero tal vez es a propósito. Sí, pero es tan atropellada su respuesta. Es que no lo sé, porque no es la primera vez que hace respuestas así atropelladas. Si no estoy mal, Verónica Abad, dentro de campaña, también fue alguna de las cosas que decía, por ejemplo, por el caso del aborto por violación, que decía que tendría que revisar y ver lo que dice la Constitución cuando tienes una sentencia constitucional al respecto. Entonces no sé tal vez si Verónica Abad sea la mayor conocedora de la norma y de cómo realmente funcionan las cosas. Por eso no digo que tal vez haya sido a propósito. Pero además, José y Sol, ya hay un tema. El común de los ciudadanos ya no saben, no tiene por qué saber ya de temas jurídicos. Entonces, al común de la gente escucha indulto, que la vicepresidenta Abad va a indultar, y ya piensan que sí se puede. Y no se puede. Para que indulten a una persona que ha sido sentenciada, la sentencia tiene que estar ejecutoriada. O sea, la persona indultada tiene que estar presa. Y para el indulto tiene que haber un montón de informes, hasta un informe del SNAI. Ya, no es así nomás. Ya. Y por otra parte, lo que podría proceder es la amnistía. Eso lo trata la Asamblea Nacional, que es otro espacio. Pero ya se colocó en el imaginario la discusión sobre este tema. En fin,
Eso pasa, bueno, y ahí queda la duda, ¿no? ¿Será que deliberadamente no lo dijo frontalmente? ¿Por qué lo hizo de manera atropellada? No sé. Porque ahí está la suspicacia de, entonces no lo dijo frontalmente porque tal vez sí está Tal con vez la sí, ¿no? Revolución Ciudadana. Son las cosas que deja abiertas por no responder clarito. Ya, mejor vamos al corte, ¿qué le parece? ¿Ya tiene la mención? ¿Te ha puesto los lentes? Estoy así que ya puede dar la puesto mención. los lentes, solo veo en el chat ahí unas Está cosillas a la final, al final está la mención. ¿La tiene o no la tiene? No, dale tú. A ver, yo empiezo. Nada mejor que disfrutar de unas vacaciones en familia sabiendo que tu dinero trabaja por ti. Invertir en Andalucía es crecimiento efectivo para tu dinero y tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9,5%. Su calificación AA+ y el respaldo de 53 años de experiencia en el sector financiero garantizan tu tranquilidad. Conoce más en www.andalucia.fin.es o en cualquiera de sus oficinas en Quito, Manta, La Guardia, Cotacachi, Urtuquí, Pedro Vicente Maldonado. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Y llegaron los modelos 2025 a Ambacar. Conoce Power, la camioneta de gran desempeño, comodidad de un sub y moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla o en la página web www.ambacar.es. Noticia de última hora. Atención, última hora. El Urban Fest tiene nueva fecha y sus entradas están disponibles desde el 1 de junio en passline.com. 10 artistas en su mismo escenario: Ivy Queen, Yandel. ¿Cómo se pronuncia? RKM Rakim and Ken White. Dele usted, porque yo me quedé en la música del recuerdo. Baby Rasta y Gringo, Joel y Randy, De La Ghetto, Alexis y Fido, Ángel y Cris, Andy Rivera, J. King y Maximán. Estadio Olímpico Atahualpa, sábado 28 de septiembre. Todos invitados. Vamos a la pausa. Muy bien. Ya la mención del Urban Fest ya no lo voy a dar yo, la va a dar el José más adelante, que él es un poquito más joven que este pechito caribeño. Bueno, hablemos del caso Purga. Yo les quiero preguntar a mis compañeros, y obviamente socializo con la audiencia y estamos pendientes de sus comentarios sobre el tema. ¿Qué sensaciones les deja al José y a la Sol Borja los testimonios anticipados de el señor Daniel Salcedo, al que algunos le llaman empresario? Y en la mañana yo decía en la radio, no, decía a mis colegas públicamente, colegas, con todo cariño y respeto, no le llaman empresario, por favor, al señor Daniel Salcedo, porque yo creo que esa es una ofensa para los buenos empresarios que sí hay en el Ecuador, no todos son malos. Y la señora o señorita Mayra Salazar, ¿qué les parece? A mi forma de ver, no hay mayor cosa nueva con respecto a lo que ya dijo en el testimonio, en la versión anticipada, porque repiten un poco algunos temas que, por ejemplo, el tema de las tarifas especiales que había supuestamente para alias El Bello, que es Daniel Salcedo, y según la investigación de la Fiscalía, había los jueces de la Corte del Guayas que literalmente se vendían al mejor postor y había ahí tráfico de dinero, y Mayra Salazar era presuntamente la encargada de negociar las tarifas con las personas que querían beneficiarse de un fallo a cambio de algunos montos, ¿no? Entonces, según en este caso, según Mayra Salazar, Daniel Salcedo, sentenciado por, ustedes se acordarán, toda la trama de corrupción hospitalaria durante el COVID, le ofrecía 1,000 para cada juez del tribunal de una causa relacionada con su hermano Noé, y ella era quien negociaba. En este caso específico, era una tarifa especial para él, y también... O sea, hay tarifario. Sí, hay tarifario para los jueces, que ella era la que administraba. Y está el caso del juez Byron Guillén también, ¿no? También. Oye, hay algunos casos, verás, dentro de lo que dijo Salcedo ayer, pues que yo me quedo loco, ¿no? Dice que Reinaldo Ceballos le quiso sacar $300,000 para darle arresto domiciliario, y él se niega a pagar, y es cuando intenta fugar y se siniestra la avioneta en la frontera binacional. Que estaba con la novia. Que estaba con Jocelyn Mieles y con su hermano Noé. Sí. Luego que otro juez le pidió $150,000, que otro juez le pidió $140,000, que otro juez le pidió $70,000. Menciona justamente al juez que señala el José, al juez nacional Byron Guillén, que le había pedido $140,000, finalmente negociaron por $70,000, le dio $70,000 en billetes de a 100, y que luego le sacaron una orden de prisión vinculada al caso Metástasis, y que el juez le devolvió $60,000 y que le terminó debiendo $10,000. Vean,
Yo les... Porque ya más le terminó debiendo. 10,000. Yo les voy a decir una cosa. Yo estas declaraciones del señor Salcedo, de la señora o señorita Salazar, yo las tomo con pinzas. Yo no digo que todo lo que dicen es verdad, tampoco me atrevería a decir que todo lo que dicen es mentira. Esto debería servir para que la Fiscalía pueda, obviamente, sustentar un proceso investigativo. Pero me pongo a pensar, menciona jueces, menciona montos, pero sobre todo hay que analizar, y yo creo que ese es el hilo conductor que tiene que llevar adelante la Fiscalía y que también nosotros como sociedad tenemos que observar. Fijémonos en los fallos de esos jueces, de cómo en los últimos tiempos, a ver, para empezar, cómo es que el señor Daniel Salcedo, estamos 2024, la pandemia fue en 2020, el señor fue detenido, después procesado y sentenciado, y resulta que luego estaba en libertad, al punto que el hombre estaba en Panamá, y de Panamá lo detuvieron, lo iban a deportar y finalmente, claro, lo iban a extraditar y finalmente lo deportaron. Ya, pensemos en esto. Yo creo que en el caso de los jueces hay un hilo conductor y es fácil revisar las sentencias o las resoluciones. Como algunos jueces levantaron órdenes de prisión, como algunos jueces dieron paso a acciones de protección con medidas cautelares, como algunos jueces decidieron aprobar los traslados de una cárcel a otra o el acceder a medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. O sea, tú te das cuenta de eso y terminamos concluyendo que efectivamente, obviamente, hay que esperar el resultado final de la investigación, pero eso te devela la corrupción de un sistema que está altamente podrido, con sus excepciones, pero altamente podrido, cuestionado. Críticas que se iban haciendo conforme, porque estamos recordando casos que sucedieron, como tú dices, desde el 2020, y críticas que se iban construyendo incluso en la prensa, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a decir, ¿cómo es posible que tal acusado con tantas evidencias ahora está libre o así salió es posible, o tiene tanta garantía y todo? Y no sabíamos cómo, ¿no? Y es la típica crítica de uno no entiende como ciudadano cómo, si es que las pruebas están ahí, si es que sabemos cómo sucedieron las cosas, tenemos las luces al respecto y luego les vemos en libertad. Pues así ha sido posible. Por eso, si bien, y yo concuerdo totalmente con tus palabras, Fabricio, de que esto a la final del día son declaraciones de uno de los implicados, que hay es que uno tomar de los con acusados, pinzas. hay que tomar con pinzas, no se puede decir ya porque Salcedo dijo, Salazar dijo, que esto también creo que es una crítica un poco a la prensa y a los portales digitales, ¿no? Que lo que dice Salcedo y Salazar se toma en el titular como una realidad absoluta, porque seamos honestos, muy pocas personas van a leer todo el contexto de lo que está sucediendo y se ha tomado ya como versiones absolutas lo que tienen que decir Salcedo y Salazar, pero por Dios, ¿de qué da luces cómo funciona el sistema judicial? Por supuesto, y lo que tú mencionabas hace un rato, Fabricio, con respecto al juez Reinaldo Ceballos, parte de lo que dijo el Daniel Salcedo fue que cuando inició este caso, que Fabricio explicó después de la caída del helicóptero, de la avioneta, lo que fuere, el juez Ceballos le había pedido para darle el arresto domiciliario $300,000 y que a Salcedo le pareció un precio exagerado y que por eso huyó en la avioneta con su novia, porque ya sabía que lo iban a detener. Ojo, ahí te demuestra además que hay alertas previas, piden dinero a cambio y después capaz hasta les dejan huir, porque en el caso de él, si no habría sido porque la avioneta se accidentó, pues ni siquiera lo habrían atrapado. Acuérdense que esto fue además en plena pandemia. Y también dice que cuando ya se accidentó, el testigo protegido, es decir, Salcedo, dijo que tenía costillas rotas y un injerto que no se había cuidado adecuadamente. Esto lo recoge Coavisa, pero que dijo que le pidieron $5,000 para permitirle ir a su casa a recibir atención médica. Como no pagó, dice, fue trasladado a la cárcel del Inca. Más tarde el juez Ceballos le habría pedido $100,000 por trasladarle a un centro de privación de libertad más cómodo, la cárcel 4. Salcedo pagó $70,000 y efectivamente logró mudarse, es decir, negociaron. Según la versión de Salcedo, le pidió $100,000, pero al final pagó solamente 70,000 y efectivamente logró ser trasladado a la cárcel. Oye, perdón que te interrumpa, Sol, pero o sea, yo leo y escuchamos y leemos lo que ha dicho Salcedo, ¿no? $300,000, $150,000, $140,000, $70,000, $40,000. Dicen como que fueran $10, sí, $20, $100, $200, o sea, como que fuera pelo de cochino, ¿no? Y te das cuenta de la cantidad de dinero que se maneja que circula ahí a través de la economía criminal. Sí. Es impresionante porque son montos exagerados. Y luego veíamos, por ejemplo, en los chats que de varios casos como Metástasis, Purga, como de pronto empiezan a haber incluso estas conexiones con colecciones de relojes carísimos y de cosas de marcas carísimas. Porque son hasta tontos, perdóname que utilice este término, son hasta tontos para por lo menos administrar la corruptela, porque de pronto de no tener nada a tener una riqueza
comprada o adquirida con recursos mal habidos, entonces ya te compras el Rolex, ¿no? Pasaste del Casio y te compraste el Rolex, pasaste de la cadenita de fantasía y te compraste la cadena de oro de 18 quilates y quieres lucirla así, ¿no? Pero amigo, peor ¿qué aún, tal? porque Son no tontos. solo es que compres, sino que lo exhibes públicamente. Pero es que esa es una de las características justo es una de las características de los representantes del crimen organizado, que es exhibir la riqueza. Y lo hablábamos incluso cuando hubo estas vinculaciones con personajes de pantalla, ¿no? Que también se hablaba de lo mismo, o sea, de no saber ni siquiera manejar la corruptela, pero me río un poco también porque incluso mucho de lo que conocemos son por chats que no se eliminaron, o sea, tienes información de este nivel en celulares, incluso Mayra Salazar ha hablado el día de ayer en su comparecencia acerca de la legitimidad de lo que ella tenía en su celular y que incluso esta información está en cadena de custodia de la Fiscalía, que es el proceso correcto que deberían tener las cosas, no como hacía Ronnie Aliaga, por ejemplo, de que yo mandé estos chats, pero y tú te preguntas y dices, toda esta información que tenían guardadas en celulares con manejos de montos, pero increíblemente absurdos. Sí, porque los montos que da Daniel Salcedo son importantísimos. Aquí menciona también que el juez Henry Morán le había pedido $150,000 para ratificar la inocencia de Mieles, que en ese momento era su novia. Salcedo quiso salir de la cárcel por una resolución del juez de Puerto Viejo, Bani Molina, quien le favoreció con un habeas corpus a él y a Jorge Glass. Ustedes se acordarán que eso también levantó una noticia y críticas y cuestionamientos, porque este juez es el mismo que toma la decisión de favorecer con el habeas corpus tanto a Glass como a Daniel Salcedo, y el valor de ese fallo, dice, fue de $150,000. $150,000. Vayan sumando cuánto dinero va entregando. Este monto lo pagó Salcedo. Para concretar esa transacción se reunieron con Cristian Romero, ex abogado de Leandro Norero. Es decir, que quien le iba a entregar al juez el dinero era el abogado de Norero. O sea, así están los vínculos con la justicia. Sin embargo, dice la nota de Ecoavisa, el sistema penitenciario no los liberó. Salcedo logró salir por el juez de Paján, Simón García, que argumentó que la prisión preventiva ya había caducado. Salcedo dijo que Romero le pidió $300,000 para conseguir esa sentencia, pero finalmente pagó $150,000. Pero también yo me pregunto, ¿no? Porque estas son cosas y críticas que hemos hecho y que en la prensa han salido. Ustedes se deben recordar, amigos televidentes, todos los casos de tal narcotraficante o tal persona que está incriminada en tal caso ha salido por un juez de tal lado, y teniendo esas evidencias, y ahora que sabemos de esto por los casos que se llevan adelante, pero ¿qué hace la justicia al respecto? Es algo que yo me he preguntado, porque sí existe un órgano administrador de la justicia y sancionador y que puede ver. Es el Consejo de la Judicatura. Es el órgano de gobierno administrativo y disciplinario. El Consejo de la Judicatura es el que teníamos, y el que ¿qué Consejo de la Judicatura? Cuando el expresidente del Consejo de la Judicatura está implicado en el caso Metástasis. O sea, ya, porque no es así nomás que las cosas se manejan, que ya la palabra de un juez provincial es la última que existe. O sea, hay un órgano administrativo de la justicia, el Consejo de la Judicatura, y no hace nada al respecto en esos casos. Lo conocemos a través de un caso que está llevando adelante la Fiscalía, que es por todo este entramado entre el narcotráfico, la corrupción y todo eso, pero no es un proceso que haya abierto el Consejo de la Judicatura, aun cuando las críticas, incluso desde el mismo sector de la prensa, que no es que todos somos especialistas en jurisprudencia, pero de todas maneras pero aplicamos el sentido común. Pero por supuesto, amigo, claro. Pero parece que el sistema judicial no aplica el mismo sentido, y hoy en día tenemos estas versiones que sí dan luces de cómo funciona el sistema de justicia, y nosotros que hemos entrevistado abogados, operadores de justicia y todo, por Dios, son cosas que ya se sabían muchas veces de cómo se maneja detrás, de cuánto se tiene que pagar para que salga adelante un caso. Entonces, ¿cómo es que la justicia misma no se daba cuenta? Ojo, y Ecoavisa, antes de, creo que ya mismo tenemos que ir a un corte, o tú ibas a decir algo, pero Ecoavisa arma un cuadro en el que pone los montos, de acuerdo al testimonio de Salcedo, los montos de cada decisión judicial. Por ejemplo, dale, arresto domiciliario, $300,000. Atención médica a domicilio, $5,000. Cambio de cárcel, $100,000. Ratificar la inocencia, $1,500,000. Fallo a favor en caso de peculado, $100,000. Manipular un sorteo, $50,000. Ratificar en inocencia, $140,000. Retrasar audiencias de $2,000 a $5,000. Habeas corpus para obtener la libertad, $150,000. Este es un cuadro que recoge Ecoavisa de acuerdo a los montos que Daniel Salcedo dice o que le pidieron o que pagó en los distintos procesos en los que él enfrentó a la justicia, desde los traslados de una prisión a otra o para tener arresto domiciliario. Tarifario, te juro que yo no salgo del asombro.
O sea, no me vayan a caer porque no salgo del asombro, porque leí esta mañana a propósito generé un comentario en la radio similar al que estamos haciendo ahora con mis compañeros y los irreverentes, y alguien decía, pero si siempre se ha sabido que la justicia es corrupta. O sea, a ese nivel de detalle, claro. Sol, José, perdóname. Yo no sé, Sol, que si tú te acuerdas de algo parecido. Yo no me acuerdo de algo parecido. O sea, ha habido casos de corrupción. Sí. Por ejemplo, a ver, yo me acuerdo que en el año 1995, en medio del juicio político y penal en contra del entonces vicepresidente Alberto Dajic, el entonces diputado socialcristiano Johnny Terán Salcedo y prefecto de la provincia de Los Ríos llegó a presentar una denuncia ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la época, que me parece era el doctor Carlos Solórzano Constantine, y claro, él lleva una maleta y le viera la maleta y había un montón de plata, lo quisieron coimar, ¿ya? O sea, corrupción ciertamente ha habido todo el tiempo en este país. Este país no es que ha sido inmune a la corrupción, ha habido varias etapas, pero con este nivel de detalle, que tengas un tarifario, yo no me acuerdo. ¿Y cómo se habla de ese tarifario? O sea, como es que si para mí nada. todavía sigue siendo impresionante, porque nosotros estamos hablando de funcionarios y todo que están vinculados en movimientos de cientos de miles de dólares para una causa. Imagínense ustedes cuántas causas hay la crítica, porque no es solo el caso de Daniel Salcedo. ¿Cuántas causas hemos criticado? Que hay decisiones y fallos de los jueces que son de por más cuestionables, y estamos hablando que en este en específico tenemos esos tarifarios que son con montos absurdos, y no es el único caso. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando que se movería detrás en economía criminal dentro del sistema de justicia? Nos quedaríamos, yo creo que si estuviéramos de todos espeluznados. Imagínate tú. Bueno, vamos a la pausa. Ahora sí ya tiene la mención. Ahora sí ya tengo las menciones. Ya, no me pongan a mira de Urban Fest. Nada que tenga que ver con Roquín Genguay. Forma parte de la mejor cooperativa del centro del país, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Limitada. Te ayuda a impulsar tu negocio, incrementa tu capital de trabajo. Todo lo que soñaste lo puedes hacer realidad junto a tu cooperativa Riobamba Limitada. Solicita ya tu crédito de forma rápida y oportuna, con las mejores tasas de interés y plazos preferenciales. Estamos ubicados en Chimborazo, Pichincha y Azuay. Utiliza nuestros canales digitales en la app Río Móvil, tarjeta de débito Visa Lo Nuestro o nuestro canal de atención. Envíanos un mensaje al texto de número de WhatsApp 096-081-6465 y nuestros asesores responderán a todos tus requerimientos. Calzado Gamos te invita a que aproveche sus ofertas y visite sus puntos de venta, páginas web y redes sociales. Te ofrecemos líneas casual, urbano, deportivo, fuerzas del orden, seguridad industrial y trekking. Encuéntranos en Quito Norte, Quito Sur, San Rafael y Ambato. Ventas en línea www.calzadogamos.com.es o www.gamosworld.com. Contactos al 0997-568-886, 096-307-8475. Y la pregunta más importante del día: ¿estás listo para desafiar tus límites y alcanzar tus metas? La Universidad Técnica de Cotopaxi te espera. Únete a la familia UTESINA y sé parte de una institución que impulsa la innovación, investigación y vinculación. Desafía tus límites y transforma tu vida y únete a la UTC. Para más información visita nuestra página web www.utc.edu.es. Ahora sí nos vamos a la pausa y volvemos con la recta final de Los Irreverentes. Entramos al último bloque de Los Irreverentes por Canal RTU, retransmisión a través de las plataformas digitales de Primera Plana. A esta hora, entiendo, ya no hay proveedor, ahora sí, ya no hay proveedor de los alimentos para los privados de libertad de las cárceles del país. Ha sido de dominio público esta controversia entre el gobierno central y la empresa proveedora de ese servicio. Incluso el propio presidente de la República advirtió algún tipo de señalamiento sobre una posible relación de esa empresa con sectores vinculados al crimen organizado. Lo cierto es que el contrato ya no hay. Y no hay un contrato sustitutivo hasta ahora, y hay preocupaciones porque no hay quien provea de los alimentos a los privados de la libertad, Sol y José. Asimismo, ya están empezando a organizarse desde hace un tiempo, porque recuerden que primero se suspendió el servicio en las cárceles del norte del país, de las provincias del norte, una de esas Carchi, después fue ya con Guayas, y ahora son varias cárceles que deben proveer alimentación a 12.500 privados de libertad que debían recibir
decir, este contrato estaba vigente supuestamente, si es que todo seguía en orden, hasta 2025 con la factoría, pero después de este intercambio que ha habido, el presidente de la República o desde el gobierno se lo ha acusado de incluso vínculos con el crimen organizado, de corrupción, de malos manejos. Esta empresa cobraba 2.50 más o menos dólares por las 3 comidas al día y se ha abierto una licitación para que una nueva empresa la reemplace. Sin embargo, no hay hasta ahora ofertas y los familiares de las personas privadas de libertad tienen que hacer donaciones para que sus familiares puedan comer. Por ejemplo, Coavisa publicaba que en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil se pudieron ingresar ayer 448 latas de atún y 12 de sardina, es decir, 460 latas para alimentar a 5,000 presos. 460 latas para alimentar a 5,000 presos que hay en esa cárcel. Ha habido varios llamados de atención, lo decíamos al inicio del programa, la Defensoría del Pueblo ha hecho monitoreo sobre cómo está avanzando la respuesta del Estado, porque el Estado es el responsable de garantizar el bienestar y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad que están bajo su custodia, bajo responsabilidad del Estado. Y ha habido también por parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos también llamados de atención no se conoce todavía cuál ha sido la logística. Se sabe que algunos familiares también han entregado distintos alimentos. La Iglesia Católica también prevé donar alimentos. Me parece que esto está previsto para hoy. Y las madres de los privados de libertad también están solicitando medicinas. También este comité anunció que va a solicitar a la justicia una medida cautelar por la suspensión del servicio de alimentación, que, como decíamos también al inicio, debe ser garantizado en sus 3 comidas y que tiene que tener, además, de acuerdo a los estándares internacionales, un equilibrio nutricional. Veíamos las imágenes que se compartían en redes sociales de un arroz, una montaña de arroz y un huevo duro ahí, y que esa era la única comida, es decir, que no se estaba cumpliendo con estos estándares, porque nuevamente la responsabilidad de entregar la alimentación no es sino del Estado, ¿no? Y vemos un Estado que pide donaciones para cosas que se debe sustentar desde el mismo fondo del Estado, Recordemos las palabras de Mónica Palencia, la ministra del Interior, que decía que iban a abrir este sistema de donaciones para la Policía Nacional, es decir, sistemas que tienen que ser sustentados netamente por el Estado, hoy en día van a depender de donaciones. Y recordarán ustedes que hablamos la semana pasada también sobre este informe de la Defensoría del Pueblo, que habla de fallecidos dentro de las cárceles con signos de desnutrición. O sea, estás hablando ya de un sistema que, y ya lo conversamos, los internos están bajo la tutela del Estado. Quien tiene la responsabilidad de que no se mueran y que no estén desnutridos es el Estado, porque el día de mañana cualquiera que sea parte de un proceso judicial o que termine ahí, tiene que tener las garantías mínimas de sobrevivencia. O sea, no estamos hablando de como porque se ha fomentado mucho este discurso de, claro, es que las personas privadas de la libertad quieren lujos o quieren tener ciertos tipos de beneficios. Estamos hablando de lo mínimo para garantizar su sobrevivencia, que es la alimentación. Y la Fatoria, el gerente de la Fatoria. ¿La Fatoria o la Fatoria? Yo es la Fatoria. Sí, bueno, la Fatoria. De la Fatoria, yo he escuchado en varias entrevistas que anunciaban que incluso meses atrás ellos ya cocinaban los alimentos que daban los familiares, porque por la falta de pago del Estado no podían comprar nuevos alimentos. Entonces lo que se dedicaban era cocinar, básicamente a dar el servicio de cocinar los alimentos que ingresaban los familiares. Entonces no es de que el día de ayer se paró por completo de entregar los alimentos. Ya se sabía que esto iba a pasar. Claro, y este es un sistema que ha estado fallando ya por meses atrás, y también se supone en teoría que al menos en la cárcel debería haber esa equidad de que no haya presos con mayores beneficios que otros, y esto estás diciendo que no va a existir. Y cada vez va a haber más, porque ya ni siquiera tienes un sistema de alimentación. Entonces el que tenga más va a poder comer y el que tenga menos no va a poder comer. Hay una preocupación que le ha expresado la Defensoría del Pueblo, que la semana anterior sacó un informe sobre lo que está pasando a nivel carcelario, no solamente por el tema de las muertes. Decía el defensor en ese informe que se han reportado 24 muertes recientes, no todas violentas, pero también hay esta preocupación sobre el tema de derechos humanos y la alimentación. Esta mañana íbamos a escuchar un extracto, tuve la oportunidad en la radio de conversar con el defensor del pueblo encargado, César Córdoba, y hablar sobre este tema, y él decía que el SNAI debe tomar cartas en el asunto, no podemos quedarnos solo militarizados, debe retomar el control de los centros de rehabilitación social y aplicar política pública. Esto dijo César Córdoba.
de muchos familiares de PPLs y nos manifestaron que incluso aquellas personas que obtienen la libertad salen en estado crítico, famélicos, producto de esta falta de alimentación. Si bien también debo reconocer que el Estado, el gobierno en particular, ha tomado la administración de los centros de rehabilitación, pero ya es hora, Fabricio, de que pasemos a la siguiente etapa. O sea, no podemos quedarnos solo militarizados. Tiene que ya el SNAI tomar cartas sobre el asunto, empezar ya a retomar el control de los centros de rehabilitación. Ahora, seguramente le darán palo al defensor del pueblo y a la defensoría por hablar de los privados de la libertad, porque estamos en una situación tan complicada que no se entiende que los presos también tienen derechos. Y no se trata de tratar con flores a quienes han cometido algún acto delincuencial. Tiene que entenderse esto, ¿ya? Lo mínimo es que a ese preso que está pagando por un delito que cometió, tienes que darle de comer. O sea, es algo elemental. Pero es que además, o sea, todo este discurso de que, claro, es que como están presos, pero es que miren lo que hicieron, y si es que a tu familiar lo hubieran matado, tú hubieras estado pidiendo que le den comida al implicado. Es la típica, ¿no? Es la típica, y no funciona así. Yo les decía el de ayer, ¿qué sucedería si es que ustedes mismos conocen cómo es el sistema de justicia de nuestro país? Imagínense estar en medio de una investigación y tener que tener prisión preventiva por mínimo 1 año, que puedes resultar inocente después de todo ese proceso. ¿Cuántas veces hemos visto en masacres carcelarias que se asesinan a internos que ni siquiera tenían una sentencia? Es decir, el día de mañana... interrumpa, en una de esas masacres ha habido casos, yo me acuerdo hace algunos años, creo que fue en 2019, que en una de las masacres carcelarias en Guayaquil asesinaron a un luchador popular de Azuay que fue llevado hasta Guayaquil, que había sido detenido tras las protestas de octubre de 2019. ¿Sabes cuánta gente está detenida por accidentes de tránsito? Por supuesto, pero es que eso mismo iba, porque no es que es este discurso de los buenos y los malos, ¿no? La gente piensa que los malos son un tipo de otra especie que nunca vas a llegar, pero ¿qué pasa si el día de mañana tú por cualquier motivo terminas implicado en un caso judicial, penal, lo que sea? ¿Saben ustedes cómo es el sistema de justicia? Que puedes terminar en prisión preventiva aunque seas inocente. Por eso lo mínimo que se busca es las garantías de subsistencia, o sea, comida, seguridad, lo mínimo. Y creo que esto que tú mencionas es importante. Hace un tiempo yo hice una columna que se llamaba, si la quieren revisar, El espejo de la prisión, en 2021, para GK. Y ahí les voy a poner los ejemplos para que vean quiénes están en prisión. Ahí yo recogí unos ejemplos conversando con algunos abogados que defendieron estos casos. Un taxista que recogió a un pasajero para llevarlo al aeropuerto y resultó que en el equipaje de su cliente había cocaína. Condenaron al taxista a 14 años de prisión. Me acuerdo de ese caso. A un hombre le robaron sus documentos con los que se matricularon vehículos que transportaron droga. En este contexto, le roban a cualquier ciudadano los vehículos y con esos documentos se los utiliza para transportar droga. El hombre fue enviado a una cárcel de máxima seguridad al que le robaron los documentos. Una mujer vendió su carro en un apuro económico. Quien se lo compró era parte de una banda de narcotraficantes y el dinero era ilícito. La mujer estuvo presa por varios meses. Los 3 estuvieron presos por motivaciones que nada tenían que ver con ellos. ¿Cómo no nos podemos imaginar que cualquiera de nosotros en un sistema tan frágil puede ser preso de un sistema que no es lo suficientemente célere ni que tiene las condiciones para garantizar? Acuérdense ustedes, en las masacres hubo también una persona, por lo menos una persona que estaba presa ahí por pensión de alimentos. Es decir, con esto quiero decir que no, son personas que no... Si me cuesta pensar en desear el asesinato, la muerte, puedo entender la gente que ha sido víctima de un asesinato. Ok, puedo entender. Cuando están hablando de homicidas, de violadores, puedo entender ese extremo del pensamiento de un ciudadano, pero hay que pensar que la mayor parte de gente que está en la cárcel son personas que no han tenido acceso a un abogado y muchos de ellos están involucrados en cosas como la que les acabo de leer. Un accidente de tránsito, les robaron los documentos y con los documentos hicieron mal uso, vendieron un carro y el carro recibieron el dinero ilícito. Es decir, no es el caso que en nuestro imaginario puede ser que todos pensamos que las personas que están en la cárcel todos son delincuentes, malos, asesinos. El caso de esta señora que no le encontraba al hijo dentro de las cárceles, que no sabía que había sido, que fue metido preso por consumo de droga, de cannabis, que hoy en día ya ni siquiera es ilegal. Entonces, por eso las garantías mínimas, porque estamos hablando de personas que están ahí por diferentes casos y lo peor, estamos hablando de personas que van a tener que salir del sistema de rehabilitación, porque en este país no existe
cumplirse la cadena perpetua. Entonces tú mismo, yo siempre digo, nos estamos mordiendo la cola porque queremos que las cárceles sean un infierno y el día de mañana salen esas personas de ese infierno de nuevo a las calles. Así funciona. Porque aquí no se manejan conceptos de rehabilitación social, y cuando uno habla de esto, ya los fachos de siempre dicen, estás defendiendo a los delincuentes, y no entienden que de la rehabilitación social puedes generar una rehabilitación del Ecuador. Esa es una medida, no solamente reactiva. Hay gente que se queda solamente en la parte reactiva y no entiende la parte de prevención y la parte posterior a lo reactivo, que es la rehabilitación. Aquí en el Ecuador no tenemos política de rehabilitación social. Vamos cerrando el programa del día de hoy. Ya nos dicen corte. Dele cosas. A ver, no, yo voy primero. Vamos. Llegaron los modelos 2025 Ambacar. Conoce Power, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un sub y moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Y atención, Ecuador, porque el 3 de agosto en la Plaza de Toros Quito se vivirá la cumbia villera en su máxima expresión con Damas Gratis, que llega por primera vez a Ecuador, comandados por Pablito Lescano. Adquiere tus entradas ahora a nivel nacional en www.ticketshow.com o en los puntos físicos de Ticket Show en El Recreo, Mall El Jardín, Río Centro y Paseo San Francisco. También en Music Service, que se encuentra en Centro Comercial El Unicornio y CCI. En WhatsApp, escríbenos al 0999-813816. Artista invitado, Cacería de Lagartos. La cumbia villera tiene nombre y es Damas Gratis. Es un evento de FC Eventos que lo hace posible. Y con eso nos vamos. Nos despedimos. Buen martes, mañana. Buen martes. Topes, chao.